Un auto de Fórmula 1 pasa a una determinada velocidad por uno de los puntos de control. Si se preguntara a qué velocidad pasó por ese lugar, ¿será posible realizar dicha operación? Bienvenidos a Matemática. En esta ocasión dedicaremos nuestra clase a Andrew John Wiles. Él es un británico que nació el 11 de abril de 1953. Vive en la actualidad. Fue profesor de la Universidad de Princeton y también de la Universidad de Yale. Ha dictado innumerables conferencias y lo majestuoso de él es que fue el primero, después de tantos años, en demostrar el teorema de Fermat. Es un teorema que parte sobre ecuaciones y sobre valores resultantes, donde dos variables x y y jamás pueden ser igual a cero. No es tan difícil demostrarlo, intentaron un montón de matemáticos y él en el año de 1992, en una conferencia que tuvo en Londres, ya dio a conocer que estaba en el camino. A los pocos meses, efectivamente, en una conferencia nuevamente que duró 3 días, en el tercer día todo el mundo se dio cuenta que él ya sabía cómo se resolvía el teorema de Fermat. Entonces, pues no le tocó otra cosa que publicar su trabajo, que aproximadamente tiene 100 hojas. Está subido en internet para que lo puedan descargar, y para que lo puedan entender, pues tendrían que averiguar en qué consiste el teorema de Fermat. En YouTube hay un montón de videos que le pueden ayudar. Bien, ha aportado grandemente a la matemática y casualmente él también se dedicó a lo que son los límites de funciones y las derivadas. En homenaje a él, esta clase. Hoy veremos la tasa de variación instantánea, abreviada TVI. ¿Qué es una tasa de variación instantánea? Pues precisamente es calcular un punto exacto en una función. Para poder calcular esa tasa de variación instantánea de cualquier función es necesario considerar que el incremento de x, tal como dice allí, delta x, se hace cada vez más chiquito, es decir, que el límite se aproxime al cero. Si se recuerdan, en tasa de variación media teníamos dos puntos y obviamente se consideraban los dos valores a y b, y de hecho la diferencia de ambos marcaba la separación entre estos dos valores. Ahora no. Imaginémonos que tenemos una curva pues en un plano cartesiano con los ejes x y y. Nos piden calcular la tasa de variación instantánea, y para ello pues tomamos un segmento cualquiera de la curva y lo desglosamos. El primer punto vamos a llamarle x sub 0, antes se llamaba a. Obviamente ese punto tiene una imagen en y, vamos a llamar f de x sub 0. El segundo punto, que está un poquito más alejado, puede ser 1 milímetro, vamos a llamarle x sub 0 más la distancia que lo separa. Esa distancia la vamos a denominar h. Por tanto sería x sub 0 más h. Obviamente ese punto x sub 0 más h tiene una imagen en y y la vamos a llamar f, o función de x sub 0 más h. Ese espacio que está en verde marca la diferencia entre la función de x sub 0 más h y la función de x sub 0. Anteriormente se conocía f de b y en la parte inferior f de a. No ha cambiado, lo que hemos es mejorado las representaciones literales. Nuestra fórmula para calcular, si se recuerdan, es la siguiente. Límite cuando h tiende a 0 de la función de x sub 0 más h, antes era b, o f de b, menos la función de x sub 0, antes era f de a. Y en la parte de abajo, en la tasa de variación media, decía b menos a. Pero en vez de poner b menos a, vamos a escribir directamente la letra h. ¿Por qué? Porque la idea es encontrar no la separación, sino hasta dónde puede llegar cuando h se aproxime a 0. Es decir, x sub 0 más h se va a ir acercando por la derecha a x sub 0 hasta el punto de que h se convierte en una mínima cantidad, un punto dentro de la gráfica.
Es necesario que para calcular eso debe existir límite. Si ustedes revisan las propiedades de los límites, sucede en muchos casos que el límite tiende al infinito, por tanto sería imposible calcular ese infinito. E igualmente, cuando no existe límite, en este caso vamos a tratar de encontrar el límite, porque si ven la gráfica es obvio que hay un número escondido allí y ese número tenemos que encontrarlo. Para aclarar un poquito la idea, si deseamos calcular la velocidad de cualquier vehículo o móvil o punto en movimiento, hablaremos en ese momento de velocidad instantánea, es decir, en ese punto cuánto era su velocidad. Y esa velocidad instantánea viene como el límite de la velocidad media, es decir, cómo venía el vehículo desde que empezó hasta que terminó, su promedio de velocidad. Pero esta velocidad instantánea tenemos que calcularla en un intervalo tan chiquitito de tiempo, t sub 1, t sub 2, cuando efectivamente el tiempo se acerque al valor de 0, se aproxime a 0. Vamos a hacerlo con ejemplo. Ejemplo número 1. Nos piden determinar la tasa de variación instantánea de una función f de x igual menos 4x más 9 cuando el punto que se está buscando es igual a menos 1,5, es decir, x va a valer menos 1,5. Tenemos la expresión para calcular la tasa de variación instantánea utilizando el límite de h que tiende a 0. Ya sabemos el valor de x va a ser menos 1,5, así que reemplazamos x sub 0 por menos 1,5 más h menos la función de x sub 0 vendría a ser función de menos 1,5 sobre h. Atentos, la vez pasada ya pudimos calcular paso a paso cómo se va reemplazando. Si nos concentramos en el numerador, recuerden, acabamos de reemplazar sencillamente el valor de x sub 0 que equivale a menos 1,5 y obtuvimos esa expresión. Ahora tenemos que ir reemplazando esa expresión en la función que nos dieron, menos 4x más 9. Lo podemos hacer directamente con todos los pasos. Entonces, si reemplazamos esa función, cuando x sub 0 es igual a menos 1,5, tenemos función de menos 4 y en vez de x ponemos lo que equivale a la función menos 1,5 más h, luego sigue más 9. Listo la primera parte. Si revisamos nuestra expresión dice menos f que multiplica menos 1,5, es decir, menos y nuevamente reemplazamos menos 1,5 en menos 4x más 9 sobre h. Si hacemos las multiplicaciones algebraicas, menos 4 por menos 1,5 nos va a salir menos 6, menos 4 más h nos queda menos 4h y el término independiente 9 queda allí. En el otro lado, menos 4 por menos 1,5 nos queda 6 positivo más 9. No olviden que hay un signo negativo que antecede al segundo término, cuidado con eso. Todo eso dividido entre h. Hacemos la operación aritmética y obtendremos que el límite de la función nos queda 15, con menos 15 se elimina y en el numerador nos quedaría menos 4h y en el denominador h. Podemos simplificar las h's. Entonces tenemos que la tasa de variación media cuando el límite de h tiende a 0 resulta que es menos 4. Así de sencillo. Vamos a otro ejemplo. Determinar la tasa de variación instantánea de la función f de x igual x al cuadrado menos 3x cuando el valor de x es igual a 1. Aplicamos la fórmula, recordemos que x va a representar x sub 0 igual a 1. Reemplazamos en nuestra fórmula inicial y nos queda límite de h tiende a ser igual a función de 1 más h menos función de 1 sobre h. Es el momento de reemplazar cada una de las partes de esa expresión en nuestra función original, x cuadrado menos 3x. Y nos queda de esta manera. En vez de x cuadrado ponemos 1 más h al cuadrado, menos 3 que multiplica 1 más h. Nos ceñimos nuevamente a la fórmula menos función de 1, es decir, función de 1 al cuadrado menos 3 por 1. Recuerden, vale 1. Todo eso dividido entre h.
Hacemos las operaciones algebraicas y nos queda este valor. Ahora bien, aquí podemos simplificar 1 con menos 1, menos 3 con 3. Si hacemos mentalmente más 2h menos 3h, nos queda menos h y más h2. Organicemos eso y nos queda entonces tasa de variación instantánea igual al límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado menos h dividido entre h. Si en este instante reemplaza el valor de h en esa expresión, obviamente me va a salir 0 sobre 0 y eso es un valor indeterminado y no queremos llegar a eso, queremos encontrar un valor real. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos factor común en el numerador, extraemos h y nos quedaría h que multiplica h menos 1 sobre h. Ahora sí podemos simplificar la h del numerador con el denominador, que era la que causaba la indeterminación, y nos queda entonces que la tasa de variación instantánea del límite cuando h tiende a 0 va a ser h menos 1. Si reemplazamos h por 0, nos va a quedar que la tasa de variación instantánea es igual a menos 1. Espero que hayan entendido, y si no, pues he dejado muchos enlaces en YouTube, o ustedes pueden buscar sobre tasa de variación instantánea. Es similar a la tasa de variación media. La única diferencia es que esta vez se procura que el valor de a menos b o b menos a, ahora representado por h, sea lo más cercano a 0, y de esa manera usted encuentra un punto determinado dentro de una función. Gracias.